Por lo tanto, si asciende con velocidad constante, yo sé que se está arrollando la cuerda, ¿sí? En el bloque. Y como esto está tenso, la velocidad con que sube el bloque también es la velocidad con que se va arrollando el bloque. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entiende la idea? Entonces le pregunto, si la velocidad es constante, ¿tiene aceleración? Pregunto, ¿tiene aceleración? ¿Eh? La aceleración sería 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esto se mueve para arriba con una velocidad constante. ¿Se entiende? Sí. Y acá el motor tiene un torque, ¿sí o no? M, que está haciendo que se vaya enrollándose a una velocidad constante. Vean ustedes que la velocidad acá, tangencial acá, es para este lado porque se está rodeando, ¿sí o no? Esta es la velocidad tangencial, que es la misma velocidad con que está subiendo el bloque, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Acuérdense que tenemos acá, este giro llega acá, y acá tenemos la potencia. ¿Se va entendiendo? Entonces, nosotros podemos ¿qué calcular? Me dice cuánto vale el momento que ejerce el cable sobre el tambor del torno. Entonces, vamos a plantear acá. Yo sé que la sumatoria de momentos, ¿sí? Acá, debe ser igual a 0. ¿Por qué debe ser igual a 0? Porque yo sé que tiene una velocidad constante. Al tener una velocidad constante, yo sé que la velocidad angular, ¿cierto? ¿Sí? Que R vectorial velocidad tangencial es constante. Por lo tanto, la aceleración angular es 0. Por eso, la sumatoria de momentos, que es igual a I por alfa, es 0. Y ahí planteo un momento. ¿Cuál es la sumatoria de momentos? La sumatoria de momentos es igual. Si este es el radio, si este es el radio, yo sé que este sería el radio, ¿sí? Este sería mi radio. Radio R. Yo voy a tener que, por un lado, digo, bueno, tengo que dar todo lo que es antihorario es positivo. Y ahí tengo el torque. ¿El torque es positivo o negativo? El momento M que del motor. Este. ¿Es positivo o negativo? Si yo digo que todo lo que hace girar antihorario es positivo. ¿El torque del motor es positivo o negativo? Positivo. Positivo, bro. Entonces, ese es el momento. ¿Sí? Y la tensión T, ¿qué momento va a producir? ¿Negativo o positivo?
Negativo. Entonces, menos la tensión por el radio R. Eso va a ser igual a 0. Entonces, el momento del motor va a ser igual a la tensión por el radio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi incógnita? La tensión. Si yo conozco la tensión, sé el momento. Porque me está pidiendo en el punto A, me dice cuánto vale el momento del motor. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cuánto vale? Tengo que calcular T. Me voy al diagrama de cuerpo libre acá de la masa. Entonces hago sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Esa sumatoria de fuerzas, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Igual a la masa por la aceleración. Como la aceleración es 0, eso es 0. Y ahí que me queda que la sumatoria de fuerzas en la masa M tiene que ser 0. Y ahí planteo, vamos con la sumatoria de fuerzas. Para arriba positivo, entonces, sumatoria de fuerzas, ¿qué me queda? Díganme ustedes. En I, ¿no? Pone aquí de 0. T menos mg. Menos MG. Esto es igual a 0. Entonces de acá saco la tensión que es igual a M por G. ¿Sí? Y ahí pongo acá, para calcular el momento. Y acá calculo que el momento va a ser igual a mg, porque sustituyo la tensión por el radio. Es si m por g valdría 2000, que sería el kilogramo, que es el dato, 9,8, por el radio del disco, del eje del motor. ¿Cuánto vale? El tambor, digo, 30 centímetros, entonces esto es 0, ¿se va entendiendo entonces? Sí, sí. Bueno, ahora que me dice, ¿cuánto vale el momento que ejerce el cable sobre el tambor del toro? Pues eso está. ¿Cuánto vale, parte B, cuánto vale la velocidad angular del tambor? W. Entonces, como yo le había dicho, acá, ¿qué pasaba? Esta es la velocidad, está acá. Entonces, acá yo sé que puedo calcular que la velocidad del tambor va a ser la velocidad por el radio. Porque la velocidad tangencial, ¿cierto? Tangencial. ¿Cuánto es la velocidad? 8 centímetros por segundo. Entonces ahí hay el factor. Tengo que pasar metros. Entonces para eso utilizo el factor de conversión. Entonces abajo tengo que poner 100 centímetros, porque se tiene que ir centímetro, y arriba 1 metro. Que sería el factor de conversión. Por el radio, que sería 0,3 metros. Y eso me da centímetro con centímetro. Se va. Disculpen. No, me equivoqué. Disculpen. Perdón. Velocidad sobre el radio, disculpen. Yo sé que la velocidad es W vectorial R. Perdón, yo me equivoqué, disculpen. ¿Sí? Acá yo disculpen, en el apuro. ¿Sí? Y acá nosotros tenemos W por R, me da, ¿sí? La velocidad. Por eso nosotros nos queda, ¿sí? Como son 90 grados, me queda que esto, el módulo de la velocidad, es WR. De ahí que W sobre
Para que se me vaya al metro, por eso. Entonces me queda ¿cuánto? ¿Cuánto daría eso? ¿Se entendió lo que estoy ¿Cuánto? 0,20 radianes soles. ¿Me entiendes? Y por último le dice, ¿qué potencia tiene que desarrollar el motor? Calcular el trabajo realizado en 10 segundos. Entonces, ¿qué potencia? Acuérdense que la potencia se mide en watts. ¿Sí? Sí. Watt, y esa sería la unidad, watts. ¿Y va a ser igual a qué? ¿A qué va a ser igual? Al torque, un momento, vamos a llamarlo así, por la velocidad angular. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos planteado, está ahí en la teoría. Entonces, el torque que va desarrollando por la velocidad angular. ¿El torque cuánto valía? ¿Cuánto valía el torque? 5.880. O dijimos acá que el torque valía ¿cuánto? 5.880. ¿Sí? Newton metro por W, que W vale 0,26 radianes segundo. Entonces esto me queda, ¿en qué? ¿Cuánto me queda eso? Hagan el cálculo y le va. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la energía? ¿Cuál es la energía? ¿Sí? ¿Cuál es la energía? O mejor dicho, ¿cuál es el trabajo? ¿Sí? La energía se transforma en trabajo. ¿Cuál es el trabajo que puede realizar? ¿Sí? Entonces llamamos trabajo como una W mayor. ¿Sí? Y el trabajo va a ser la potencia por el tiempo. Entonces, la potencia, ¿cuál va a ser igual? La potencia es 1528 watts o joule por segundo, multiplicado por el tiempo, que en este caso sería los 10 segundos que le está diciendo. Segundo se va, me queda joule, que sería 15.028. ¿Sí? La otra forma de poder representar también podría ser en 1528 watts segundo, por segundo. También podría decir watts por segundo. 15.000, perdón, disculpe. 15.000. 15.000. 280. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Sí. Esa es la potencia de torque por velocidad angular y la y como es y el trabajo es potencia por el tiempo. Ahora, dice, vamos con el ejercicio 6. ¿Alguna duda acá con este? ¿Hubo alguna duda? ¿Sí o no? Por mi parte, no. Bueno, este sería el último que vamos a hablar de energía. Vamos a ver, este sería otro ejercicio 6. Después vamos a empezar a hablar con que nos está faltando, cómo es la cantidad de movimiento, conservación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Ahí tenemos el ejercicio 6. Si ven, en el ejercicio de 6, se desea bajar nuevamente un peso de 420 newton. ¿Sí? Se quiere bajar de la polea. El radio de la polea es 25. Se pretende bajar la carga de 8 metros desde su posición de reposo
en 2 segundos. En 2 segundos, ¿no? ¿Se entiende la idea? O sea, yo quiero acá, tengo que aplicar una fuerza acá, ¿sí? Sosteniendo una palabra, una fuerza T, con la tensión, voy a llamarle T, tensión o fuerza, aplicamos, llamarle fuerza, ¿sí? Aplicada, esa es la que vamos a aplicar nosotros. La persona que está ahí, una fuerza F, de tal manera que este cuerpo vaya bajando. ¿Sí? Ahora, pero ¿cuál es la condición? ¿Sí? Que tiene que bajar en 2 segundos. Y además esta polea ahora tiene masa, vamos a considerar la masa de esta polea. La polea esta va a tener una masa M de 18 kilogramos más. ¿Sí? Entonces, si tiene masa, podemos decir que tiene momento de inercia. Este eje. Tiene un momento baricéntrico. ¿Sí? ¿Entiendes? Por lo tanto, también tenemos un momento de inercia, que es un medio de la masa por el radio cuadrado. Cuando pasa por el eje de momento de inercia de un disco. ¿Sí o no? ¿Se ve o no? Entonces, se pretende bajar 8 metros, la carga a 8 metros de su posición en 2 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que bajar esta carga desde una posición determinada acá hasta otra posición, donde la altura que va a bajar va a ser 8 metros. ¿Me entiende? Entonces, yo lo que voy a necesitar justamente conocer la fuerza que se debe aplicar en el extremo A de la cuerda para poder bajar 8 metros en 2 segundos. Y el trabajo, yo quiero conocer también el trabajo que debe realizar una persona en el extremo A de la cuerda. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza muy fuerte, o sea, que pueda grande, casi igual al peso, ¿no es cierto? Si yo aplico una fuerza casi igual al peso, yo apenas voy a estar bajando eso. ¿Sí? Pero si yo aplico una fuerza no muy grande, él me va a bajar, pero me va a bajar más rápido. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces planteamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en este caso, vamos a ver que el cuerpo no baja a una velocidad constante. Necesariamente va a tener que ser un movimiento acelerado, que es parte del reposo. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos con el diagrama de cuerpo libre. Vamos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos nuevamente. Diagrama de cuerpo libre. Siempre se reduce al analizar o al comenzar el análisis, siempre se reduce a eso. Al principio, para reducir el problema, para poder analizar el problema, necesariamente tengo que plantear un diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro?
Después nuevamente, vamos con la otra, que sería el peso. Y vamos a tener necesariamente, en este caso, cuando él va a ir bajando, una aceleración. ¿Sí? Tenemos la tensión, tenemos el peso, vamos a llamarle M grande para M por G, y la aceleración con que baja el cuerpo. ¿Sí? Que baja la masa. ¿Se entiende? Y vamos ahora a nuestro bloque. ¿Sí? En el caso del bloque, arriba, del disco, vamos a tener así el disco. Vamos a tener una tensión T hacia abajo y acá también una tensión, pero vamos a ver que vamos a ver que no van a ser la misma. Vamos a llamarle a esta T1 y a esta T2. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esta tensión sí va a ser la misma que la que está en la cuerda de este lado, que necesariamente tienen que ser la misma, una estira, la otra también. Pero ¿por qué no van a ser la misma? Porque nosotros acá lo vamos a tener que esto va a estar acelerado, este disco. ¿Sí o no? Necesariamente va a tener que tener una aceleración anclada, porque se va a acelerar. Y al haber una aceleración y al tener un momento de inercia, I por alfa necesariamente va a tener que tener un momento distinto de cero. Porque va a tener aceleración y va a tener momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Se entiende por qué no va a ser cero? Porque él va a estar acelerado. Y al tener momento de inercia, I por alfa va a tener un valor, o sea que va a tener un torque. Y si después vamos a analizar acá, necesariamente para que exista un torque, si las tensiones fuesen iguales, T1, T2 fuesen iguales, el torque que producen los dos van a ser igual y opuesto y necesariamente el torque sería cero. Por eso las tensiones no son iguales. ¿Se entiende lo que digo? Siempre nosotros consideramos cuando está en una polea que no tiene masa, las dos tensiones iguales. ¿Por qué? Porque la sumatoria de torque da cero. Necesariamente van a tener que ser T1 y T2 iguales para que el torque se hace. ¿Se entiende ese análisis? Chicos, Y profe, ¿me siguen? Bueno, sigamos. Entonces, a ver acá. ¿Se entendió entonces o no? Bueno, y el otro diagrama de cuerpo que podemos plantear es acá, en el punto donde se está tomando una tensión y la fuerza. Y la fuerza. Que en este caso, nosotros, esta sería la fuerza y esta sería la tensión. ¿Sí? Ahí nosotros vemos cómo funciona la cosa. Con la fuercita vemos. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, sí. sí, se entiende. Y ahí sí vemos que la fuerza y la tensión 1 necesariamente tienen que ser iguales. Que justamente lo que nosotros vemos, que al estirar la cuerda, esa sería la que está haciendo mover el disco, ¿sí? La polea. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos acá entonces. ¿Cuál es? Y ahí planteamos.
La fuerza que se debe realizar en el extremo de A de la cuerda. Bueno, vamos a plantear acá. Esta es mi incógnita. La fuerza esta que yo tengo que estirar. Entonces, comenzamos de acá. Comenzamos acá, ¿sí? Si comenzamos acá, tenemos segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como yo le dije, como va hacia abajo la aceleración, para que no confundamos, la m por g va a ser positivo y t2 que va para arriba va a ser negativo. Eso es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿qué pasa? Acá yo no tengo ni la aceleración ni la tensión. Pero ¿de dónde saco la aceleración? La aceleración yo saco del dato de que esto va a bajar. Ahí va a estar el tema. Va a bajar 8 metros en un tiempo t igual a 12 metros. De ahí saco la aceleración, porque tengo la altura y tengo el tiempo. Y parto de la velocidad inicial igual a 0. De ahí, de esos datos, como yo ya sé cinemática, puedo calcular y sacar la aceleración. Con la altura, el tiempo y la velocidad. ¿Cómo yo hacía eso? ¿Cómo yo hacía eso? ¿Cómo podía calcular? Utilizo cinemática. Vamos con la parte de cinemática. Para calcular la aceleración. ¿Se entiende? ¿O no se entiende, chicos? Yo sé que por un lado, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos, ¿sí? Perdón, porque se está acelerando hacia abajo, más, ¿qué cosa? La aceleración por el tiempo, ¿sí o no? Eso sí utilizo el tiempo. Y la otra que utilizo la altura, porque vean que tienen el tiempo y la altura. Entonces, yo sé que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración por el delta I. ¿Sí o no? Por delta I o delta H. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Movimiento. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. ¿Se va entendiendo? Entonces ahí voy a tener. De acá puedo calcular esto. Yo sé que la velocidad inicial es 0. Digo, la velocidad inicial. Sí, la velocidad inicial es 0. Entonces acá me queda, la primera me va a quedar entonces, velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Y eso me toca. Entonces acá me queda aceleración al cuadrado, tiempo cuadrado, velocidad inicial dijimos que era 0, esto es 0, esto es 0, y acá me queda menos 2 veces la aceleración por el delta I, que en este caso es negativo, ¿sí? Porque sería inicial, ¿sí o no? Le puedo considerar acá es 0 y salió de 8. ¿Sí o no? Menos 0 menos 8. Y acá me queda que la aceleración al cuadrado por el tiempo al cuadrado es igual
a 2 veces la aceleración por 8. Esta aceleración se va con este cuadrado. Y acá entonces que la aceleración me queda 2 por 8 dividido el tiempo al cuadrado, que sería 2 segundos al cuadrado. ¿Se entiende o no? Me queda 2h sobre t cuadrado. ¿Se entendió lo que hice? Y ahí calculo la aceleración con que está bajando. Vean que la aceleración, justamente lo que yo veo en la práctica, yo puedo, si yo voy con una fuerza casi igual o una aceleración casi nula, va a tardar mucho en bajar esos 8 metros. Eso me dice esta ecuación. Cuanto yo más aumente el tiempo, más, o sea, menor aceleración voy a tener. Eso es lo que yo veo en la práctica. ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Ahora, yo sé que T1 es igual a la fuerza F, que es lo que yo no conozco. Entonces ahí, para eso, necesito plantear torque acá. Necesito plantear torque. Entonces, sumatoria de torque, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Al torque de T1. Vamos con T1. Yo digo, bueno, si esto se acelera para allá, voy a decir, bueno, todo lo que sea en el sentido positivo, en el sentido horario va a ser positivo para no complicarnos. Porque la aceleración va para allá, entonces está acelerando. La aceleración angular, ¿no? Entonces, ahí que yo calculo. Yo sé que, por un lado, voy a tener que T1, T2 por R me produce un torque positivo, porque me hace girar para allá, me hace girar en este sentido, ¿sí o no? Hace así. ¿Me siguen? T2 hace girar acá. Así. Y T1 hace girar al opuesto. Entonces hace menos T1 por R. Y eso va a ser igual al momento de inercia del disco por alfa. T2 yo ya tengo. T2 calculé. ¿Cómo calculo? Teniendo la aceleración, meto en esta ecuación, en la primera que está acá arriba. Acá. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Yo estoy acá poniendo en esta ecuación acá arriba, me queda, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, me queda. Mg menos T2 era igual a M por A. Entonces T2 era igual a M por A, perdón, a M grande. Estamos hablando de la masa grande. M por A, Mg menos M por A. O sea, vamos a hacer para que ustedes, no sé, tienen menos T2 es igual a M por A menos, porque pasa al otro lado, M por G. Ahora con este negativo, lo que yo estoy haciendo, con este negativo lo que voy a hacer es multiplicar todo por menos, significa que T2 va a ser igual a Mg menos M por A. O lo que es lo mismo, la masa M por G menos A. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Vean ustedes acá que
como T2 es positivo, o sea, T2 va para arriba, que está bien, siempre la aceleración A va a ser menor a G, lógicamente, porque está sosteniendo el cuerpo. No es una caída libre. Y la aceleración, ¿cuánto era? Dijimos que era 16, porque era 2 por 8, dividido 4. Por lo tanto, me queda 4 metros segundo cuadrado. Esa era la aceleración. Y de ahí calculo T2. T2 que vale ¿cuánto? La masa que... ¿Cuánto vale la masa? La masa, acuérdense que la masa M es 420 newton dividido 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Entiendes? Eso me da más o menos 41 kilogramos. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Entonces, 41 kilogramos por 9,8 menos 4. ¿Sí? Eso da T2. Entonces, T2 me da ¿cuánto? ¿Cuánto da? $196,8. Eso es T2. Bueno, con T2, por eso le digo que si yo conocía ya cuánto valía T2. Entonces, utilizamos esta ecuación, dijimos. ¿Sí? Sumatoria de torque, entonces vuelta acá. Sumatoria, copiamos nada más. Torque era igual Profe, a mí a me dio T2. 238. ¿A todo le dio 238? Sí, Sí, a tenés mí razón. también. Disculpen, yo le... disculpen. ¿Cuánto dio? Yo me equivoqué ahí. ¿Cuánto? 200. ¿Cuánto? 248 me dio a mí. Con el... 48. A mí también, 248. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué me queda? ¿Le entendieron que es T2 por R menos T1R es igual a I por alfa? ¿Sí o no? ¿Le entendieron eso? ¿Todo está claro? De ahí T1 me queda. ¿Está claro o no está claro, chicos? ¿Entienden eso? T2 Sí. menos I0 sobre R por alfa. De despejar acá nada más que H. Acá dice T1R I0 alfa menos T2R. Y ahí pasé menos R dividiendo, por eso me quedo T2 menos I0R por alfa. Ahora, alfa, ¿qué es igual a alfa? Alfa, ¿qué es igual? Vamos a ver eso, ¿sí? Acuérdense que yo tengo el disco, que está girando. ¿Qué tiene? Tiene acá una aceleración, ¿no es cierto? Una aceleración tangencial. ¿Sí? Una aceleración tangencial. Si esto es alfa, la aceleración angular, ¿cómo se relaciona alfa y la aceleración tangencial? ¿Sí? Yo sé que R por alfa es la aceleración tangencial. Entonces de acá yo sé que la aceleración alfa va a ser la aceleración tangencial que yo calculé recién sobre R. Esa es mi aceleración. ¿Entienden, chicos? Y ahí calculo T1. T1
1 va a ser igual. Entonces, a 248, ¿no? Menos. Y 0, ¿cuánto vale y 0? Acuérdense que, ¿cuánto valía y 0? Y 0 era un medio de la masa chica del disco, o sea, del disco, por su radio cuadrado, vamos a llamarle, para mantener como veníamos hablando, el cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto es? Entonces, y 0 va a valer. La masa m, ¿cuánto es? 18 por el radio, que vale ¿cuánto? 25 al cuadrado, o sea, 0,25 al cuadrado, dividido 2. Entonces, ¿y 0 cuánto vale? ¿Cuánto? Medio 0,56 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0,28. 0,56. ¿Cuánto? Es chiquitito el momento de inercia, ¿eh? Me dio 0,56. Es 18 por 0,25 al cuadrado, ¿eh? A mí me da igual, Dividido profe. 2. 0,56. ¿Está bien? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, a mí me da lo mismo. Bien, entonces 0,56 kilogramos metro cuadrado. ¿Sí, no? ¿Se entiende? Kilogramo masa, metro cuadrado. Entonces me queda 0,56 dividido el radio, que es 0,25, por alfa. ¿Cuánto vale alfa? Alfa valía 4 dividido 0,25. ¿Cuánto es? Por 4 dividido 0,25. Acá queda 35,8. Y acá le queda, ¿no es cierto? ¿Cuánto queda? 212. 212 newton. Ese es T1. Y como T1, ¿qué dijimos que era T1? Era igual a la fuerza, ¿sí o no? Entonces tengo que la fuerza F tiene que ser 212 newton para que cumpla esa condición de bajar 8 metros en 2 segundos. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien ahí. Ahora punto B. Me dice punto B, me dice que calcule el trabajo. ¿Sí? El trabajo que debe realizar una persona en el extremo de la cuerda. El trabajo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la fuerza por la distancia. ¿Sí o no? Y ahí vamos a ver algo. Vamos a ver algo. La fuerza por la distancia. Vean ustedes. La fuerza es así, ¿no? Porque yo estoy estirando, tratando de que no baje. ¿Sí o no? Y ese punto se va a desplazar. ¿Cuánto se va a desplazar? Una distancia d. Por lo tanto, el desplazamiento, ¿cómo va a ser? Así, ¿no? Entonces, esto es un producto ¿cómo? Escalar.
Entonces va a ser la fuerza por la distancia por el coseno de 180, que es el ángulo. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza, que son los 212 newton, por la distancia. ¿Cuánto se va a desplazar? Ese punto. ¿Tengo ese dato? ¿Tengo ese dato? Pregunta a todos, ¿tengo ese dato? Sé que se desplaza, digamos, verticalmente 8 metros. Y si esta cuerda no se estira ni se comprime, entonces ¿cuánto se va a mover esa cuerda? Ese punto. Si de este lado, de la polea, baja 8 metros, la cuerda, y esto es inextensible, ¿cuánto se va a mover este punto? Supongo que no, porque el objeto está yendo hacia abajo, hay que dejar caerlo. Hacia allá, o sea, yo estoy sosteniendo la cuerda, no estoy subiendo la cuerda, estoy sosteniendo la cuerda. ¿Se entiende la idea? Si yo subiera así, yo realizaría un trabajo positivo. Yo soy el que hago sobre el sistema. Ahora lo que me está diciendo es que el sistema, o sea, la fuerza gravitatoria hace el trabajo positivo sobre mí. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, bien ahí, chicos. ¿Estamos, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe, Sí, estamos. sí. Bien. Un trabajo, una cosa que yo voy a poder ver acá es lo siguiente. Vean ustedes. Si yo hago el planteo del balance de energía, bueno, para no complicarse, podemos hablar después nomás, pero ya es tarde, ya pasamos el tiempo. Bueno, ¿se entendió hasta acá hoy, chicos? Traten de estudiar, porque el jueves vamos a trabajar ya con conservación de la cantidad de movimiento. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, chicos. Bueno, hablamos después. ¿Estamos? Vale, hasta Lo mismo, luego, profe. profe. Hasta Lo luego. mismo, Chau, profe. chau. Hasta luego, gracias.